El señor Mauricio Heise es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas y máster en Estudio del Terrorismo. Queremos preguntarle cuál es la diferencia entre violencia rural y terrorismo. Sin duda se trata de terrorismo. Violencia rural es un eufemismo que ha sido impulsado por el gobierno y algunos sectores políticos para evitar utilizar el concepto de terrorismo. Bueno, lo cierto es que no existe una definición universal de terrorismo, ya que los estados, organismos de seguridad, instituciones académicas elaboran sus propias definiciones. Por tanto, no existe una definición universalmente aceptada de lo que es terrorismo. No obstante ello, en términos generales y a partir de la experiencia internacional, podemos definir el terrorismo como la táctica consistente en la ejecución de acciones puntuales de violencia con fines políticos, religiosos o ideológicos para influir sobre determinadas audiencias. Sin duda, el terrorismo es una forma de lucha, también es una forma de propaganda para atraer nuestra atención sobre determinada causa. En el caso específico de la violencia de connotación mapuche que se desarrolla entre las regiones del Biobío y los ríos, los objetivos políticos e ideológicos dicen relación con la liberación nacional del pueblo mapuche, que consta de autonomía política, de control territorial, es decir, la construcción de un territorio propio. Son motivaciones ideológicas que se expresan en atentados incendiarios, los cuales son reivindicados en el contexto de una estrategia política en pos de la liberación nacional. También ellos la identifican como, cuando digo ellos me refiero a las organizaciones que emplean la táctica terrorista, la identifican como parte de una lucha anticapitalista. En definitiva, se trata de terrorismo y en ningún caso de violencia rural, que es ejercido por organizaciones, agrupaciones que operan con células en red. Según su visión, ¿cuál es la génesis de este problema? Distintas expresiones de terrorismo en el mundo parten de la idea de un colectivo de referencia víctima, cuyos valores están siendo amenazados, cuyo pueblo está exterminado. En este caso se trata del pueblo mapuche. Dado que las organizaciones más radicales más del mundo mapuche señalan que el capitalismo estaría exterminando al pueblo mapuche. En este sentido tenemos que recurrir a un antecedente histórico, que es el proceso de ocupación de la Araucanía entre 1861 y 1883, que en definitiva se trató de una guerra que a consecuencia de la cual Chile pudo ocupar efectivamente con soberanía los territorios de la Araucanía. Pero desde el mundo mapuche se acusa que esa sería la causa del empobrecimiento de sus comunidades debido a la pérdida de tierras. Es sin duda un resentimiento que se arrastra de generación en generación. Pero más allá de este antecedente histórico, tenemos que situarnos un poco más en el presente. Y esa es la década de los 90, de 1990 en adelante, cuando surgen en escena distintas organizaciones radicales del mundo mapuche. Es así como se funda el Consejo de todas las Tierras. El Consejo de todas las Tierras impone o impulsa conceptos como nación, autodeterminación. Después surge la coordinadora territorial Lafkenche. En 1996 surge la coordinadora territorial Arauco, que dicho sea de paso es la antecesora de la CAM. Y en 1997 surge un hecho que marcará hasta nuestros días el inicio de este conflicto, que es la quema de 3 camiones propiedad de Forestal Arauco en la comuna de Lomaco. Ese es el debut de la táctica terrorista en Chile en cuanto a connotación indígena. Bueno, en 1998 se funda la coordinadora Arauco-Mayeco, la coordinadora de comunidades en conflicto Arauco-Mayeco, que desde su inicio se declara como una organización revolucionaria y anticapitalista, que por cierto impulsa la táctica terrorista.
¿Considera usted que Chile tiene una estrategia definida para enfrentarlo? Chile no dispone de una estrategia para enfrentar el terrorismo nacionalista étnico. Y por cierto, se requiere con urgencia formular una estrategia para enfrentar este problema. Una estrategia que, a mi juicio, debiese considerar 4 ámbitos distintos: la prevención, la persecución de actividades terroristas, la comunicación y la reparación. Por prevención me refiero a prevenir la radicalización violenta, es decir, identificar las causas que hacen que jóvenes mapuche adscriban a una ideología que justifica el uso de la violencia y el terrorismo con fines políticos. La persecución de actividades violentas dice relación con modificar la actual ley de conductas terroristas, ya que tiene algunas falencias. Por ejemplo, en cuanto a la definición de terrorismo, el foco, el énfasis está puesto en el propósito de causar terror en lugar de su finalidad política. Y por cierto, incluir otros delitos que no están tipificados en dicha ley. Además, cobra un rol fundamental la actividad de inteligencia, es decir, infiltrar grupos violentos y poder desarticularlos. Además, instrumentos de investigación, posibilitar el uso de agentes encubiertos, que se relaciona con lo que acabo de decir. En materia de comunicación se requiere formular una estrategia comunicacional para restarle credibilidad al mensaje terrorista y además promover el diálogo intercultural. En cuanto a medidas de reparación, es fundamental establecer medidas de reparación distintas a la entrega de tierra y que surjan de un proceso de diálogo, de negociación, y que vayan en la línea de lo político y de reparación en cuanto a desarrollo económico. En definitiva, para solucionar este complejo problema, creo que por parte del Estado y de la sociedad en general se requiere una respuesta política, una respuesta jurídica y una respuesta policial. En los últimos tiempos, el conflicto mapuche en Chile se viene trasladando al sector argentino. ¿Usted considera que este traslado tiene fundamento? Es evidente que el conflicto mapuche se está trasladando de Chile hacia Argentina. Bueno, recordemos que las acciones violentas en Chile se inician en 1997 con la quema de los camiones Lumac, mientras que en Argentina son posteriores al 2010. Recordemos, el 2013 es el incendio forestal a la empresa Benetton. Sin duda hay un contagio ideológico de organizaciones radicales mapuches de Chile hacia sus pares en Argentina. Y además, y lo que es más preocupante, hoy en día se evidencia coordinación en sus acciones y además ello se expresa en las redes sociales. En este sentido ha sido clave un activista argentino llamado Facundo Yones Wala. Facundo Yones Wala es el fundador de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. La Resistencia Ancestral Mapuche es un grupo terrorista que hace su aparición pública el 2014, cuando reivindican algunas acciones violentas, como el ataque a un refugio en Bariloche, a la catedral, al consulado de Chile. En definitiva, el discurso es el mismo que sus pares chilenos: un pueblo oprimido que tiene derecho a la rebelión, la liberación nacional del pueblo mapuche, la recuperación territorial. A modo de antecedente, para complementar lo anterior, en la concepción ideológica de estas agrupaciones, la construcción del pueblo-nación mapuche en un territorio propio, llamado Gualmapu, que significa territorio mapuche, consta de territorios tanto en Chile como en Argentina, donde no se reconoce la frontera entre ambos países. Es innegable la influencia que ha tenido Chile en este proceso, y todo indica que la violencia se incrementará en Argentina, tal y cual como ha ocurrido en Chile. Por último, se comenta de que habría personas extranjeras entre estos grupos violentos y que además estarían de alguna manera relacionados con el tráfico de sustancias ilegales y armas a través de la frontera. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Ese es un tema que la policía está investigando. Recientemente el director general de la PDI, Héctor Espinosa, señaló que no descarta la existencia de armamento de guerra y participación de extranjeros en la provincia de Malleco.
Lo cierto es que existe una larga frontera con pasos no habilitados que podrían estar siendo utilizadas por estos grupos, sobre todo en este escenario de esta creciente coordinación entre grupos radicales autonomistas de uno y otro lado de la frontera.